Bienvenidos a tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Con Sentido Insular recorre los caminos de nuestras bellas islas, con su gente, sus paisajes, su cultura. Hoy con nosotros mi amigo Julio Marino Luna, cronista del municipio Maneiro. Bienvenido, Julio, al programa Con Sentido Insular. Gracias, Bernie, por tu invitación. Bueno, aquí estoy a la orden para ver de qué podemos hablar en esta tarde tan brumosa, ¿no? El tiempo del historiador nace desde los inicios. ¿Cómo te inicias tú en esto? ¿Cómo te entusiasmas tú para ponerte a escribir, para ponerte a investigar? Bueno, por allá por el año 63, cuando Charo, Andresito Leblanc, Ismael y Humberto Acevedo se proponen crear la biblioteca museo. No era biblioteca museo todavía, era biblioteca Pampatar. Y yo estaba por ahí cercano a la cancha con mis compañeros practicando el basquetbol. Y les servimos de ayuda para ir a limpiar la casa vieja municipal, que es donde se construyó después la biblioteca museo. Y desde ese día empezamos nosotros con esa cercanía con Charo Rosa, que era un individuo de mucha prosapia, ¿no? De mucha capacidad 100 años intelectual. este año. En agosto, el 30 de agosto, entramos en esta etapa de la celebración de esa fecha tan importante. Bueno, refiriendo a eso, desde ese momento empezamos con algunas personas a interesarnos en la cosa intelectual, la escritura, los libros, ¿no? Y me acuerdo que por ahí, por el año 66, con aquel evento que ocurrió en la isla Anacoco, y entonces discutíamos ahí con ellos, con los más adultos, sobre esos eventos, y Chano me dijo, cónchale, escribe algo que yo te lo llevo a la prensa. Y hice mi primer artículo y Charo me lo llevó a la prensa. ¿Cómo se llamaba el primer artículo? Anacoco, sobre la isla de Anacoco. Asegurando pues la pertenencia de Venezuela sobre toda esa zona, ¿no? Y explicando por qué Anacoco pertenecía a Venezuela y no quedaba dentro de los resultados de aquel mal laudo del año 99, ¿no? Y ese muchacho que andaba por ahí por las calles de Pampatar, o sea, ¿qué hacía en tu muchatez, podemos decir? El centro de reunión era la vieja escuela José Joaquín de Olmedo, al lado del castillo, con su portal hacia la calle, y la plaza que está siendo remozada ahorita, que es la llamada Plaza de los Leones, plaza de la municipalidad. Esos eran los espacios de recreo de la escuela José Joaquín de Olmedo. Y ahí nos reuníamos todos los niños del pueblo completo, venían de Agua de Vaca incluso, de Apostadero, de Los Robles, venían muchachos a estudiar allí. Y bueno, de ahí nos repartíamos hacia las diferentes partes del pueblo, para los voladores, ¿no? Ticha, trompo, botecitos, ir a pescar, ir a sacar sapos, todas esas cosas, ¿no? Y no habían llegado todavía los celulares, ni estos inventos de la inteligencia nueva, ¿no? ¿Qué significa ese mar pampatarense para ti, Julio? Siempre ha sido una bendición, un favor del Creador para todos nosotros los de Pampatar. Ahí está la vida y están los sentimientos, ¿no? La inspiración poética sale incluso de ahí, en primer orden, del mar. Y nuestro sitio es bastante árido, seco, ¿no? La topografía es muy quebrada, muy difícil, pero el mar es algo vivo, ¿no? Nos habla, nos llama, ¿no? Es maravilloso. El pescador es, como en pocos lugares del país, el pescador nuestro es una hechura del espacio de la tierra y del mar, ¿no? En sus sentimientos, en su manera de comportarse. Y ese o sea, es el pueblo de la sal, ¿no? O sea, ¿tú estás de acuerdo con esa parte que es Pampatar, o como la otra gente decía, de los 3 golpes, ¿no? Pampatar. Aquí inventó eso. Bueno, mucha gente es tratando de llamar la atención, ¿no? Sobre algunos
pronunciamientos, escritos que se han ido publicando en ese sentido. Pueblo de la sal sí puede ser, porque en verdad en mucho se depende de la salina, y yo siempre oí a Charo en eso, y es mi criterio que yo he ido heredando de lo que él comentaba en ese aspecto, ¿no? Pampatar debe haber sido, aun cuando no tiene fecha de fundación, como muchos pueblos de Venezuela, pero debió ser uno de los primeros habitados por dos elementos fundamentales, que eran la bahía profunda, buena para grandes navíos que venían no solamente del Caribe, de los Estados Unidos, de la misma Europa, y la salina. En todo el perímetro de la isla de Margarita, la única salina que producía buena sal y en cantidad suficiente era la salina, y sigue siendo la salina de Pampatar. Ese elemento era un hecho muy importante para que ya los aborígenes estuvieran allí, y después los españoles, los europeos cuando llegaron, también se aposentaran en ese sitio que les brindaba esa facilidad. Aun cuando el agua era difícil conseguirla, tenían que ir a 5 leguas hacia la Asunción a buscarla, pero el puerto permitía todas esas cosas. Pampatar es la esencia, es el pueblo de ese puerto, del puerto de acá, del puerto sur, podemos decir, de puerto este, de Margarita, y es un referente importante, ¿no? Tanto por la parte de independencia como por la parte aborigen, ¿no? Uno a veces extraña y dice, bueno, no había ningún asentamiento aborigen allí. Es raro que en los estudios no aparezca ni Pampatar ni San Juan como asentamiento aborigen. Entonces tú te vas y dices, bueno, ¿y los nombres? Mampatares, o sea, entonces son nombres aborígenes. Ese primer señalamiento que hace el informe que envían al rey sobre la estadía del tirano Aguirre, 1561, es la primera referencia que hace del Monpatare, que el tirano fue a anclar a 5 leguas del puerto de Monpatare. Esa es la primera referencia, pero debió haber existido mucho antes. No, claro, o sea, esto es... Bueno, estamos conversando con Julio Marino Luna, cronista de Maneiro. Julio es uno de esa gente de la constante, del constante reflexionar y del constante protestar. O sea, tú estás ahí en los anales como esa protesta bonita, porque o sea, nos duele, lo llevamos en la piel, ¿no? O sea, el sentimiento de la protesta para nosotros es innato, porque desde pequeño, entonces, tú decías el agua, pero es que nosotros nacimos con ese gen de, no protestamos mucho por el agua porque ya eso va dentro de nosotros, ¿no? Fíjate, Bernie, una de las cosas que aprendimos de Charo era que la conformidad nos había hecho mucho daño, siempre nos ha hecho daño, conformarnos en exceso, ¿no? Y el margariteño, ahí sí es verdad que entramos todos en la misma consideración, que somos inconformes por naturaleza ante los desagravios, ante los daños, ante las malas intenciones. Siempre el margariteño espera un momento dado para insurgir contra aquello que le dañe o que le pueda dañar, ¿no? Y de eso nos ha quedado. Yo siempre he andado muy acompañado con Miguel Serra. Yo le llevo un poco de años a Miguel, pero desde niño él y yo tuvimos esa cercanía. Era una dupla imbatible. Sí. Y yo siempre le comento a él que de 100, si hemos ganado 4, no hemos ganado más. Y él me dice, no, sí, hemos triunfado, pero bueno, lo que nos alienta es que de vez en cuando ganamos una, ¿no? Y eso significa que también la gana nuestro pueblo, porque nunca estamos defendiendo lo propio personal, sino lo colectivo, ¿no? De donde somos y de donde nos debemos como personas. Pero sí ganaron la de la iglesia, sí ganaron la del barco ese que estaba allá arriba, sí han ganado algunas, Lo del santuario de los delfines, todas esas cosas las hemos ganado también. Y en estos días recordaba que una vez en el último gobierno de Carlos Andrés Pérez, la Comunidad Económica Europea, con la flota enorme pesquera que tenía, pretendieron faenar en aguas de Venezuela y ya se estaban metiendo en Coche y Margarita, y nosotros descubrimos la cosa y salimos, y entonces se unieron varias comunidades pesqueras del oriente del país y de Margarita, y logramos que el gobierno parara aquello.
Ya esa flota había acabado con toda la pesca desde el Cantábrico francés, español, hacia abajo África, hasta Cabo Verde. Habían acabado la parte este de Brasil, la habían asolado, no quedaba pesca por allí. Y entonces estaban intentando pescar en el Caribe, en las costas nuestras. Menos mal que le salimos, porque... Bueno, ya tenía la princesa, fue la primera, ¿no? Bueno, estamos con Julio Marino Luna, aquí en nuestro programa Consentido Insular. Ya regresamos. Y continuamos con tu programa Consentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Hoy es un programa muy especial. Tenemos hoy, primero vamos a tener a Julio Marino Luna y luego a Miguel Serra, porque ya dentro de 3 días se celebra la fiesta, donde Pampatar se viste de toda la gala importante por la celebración del Cristo de Buen Viaje, ¿no? Pero seguimos conversando, tenemos todo el programa para esto porque Pampatar es la esencia de la gente, de la fuerza, de la gratitud y de la esperanza. Esa esperanza que muchas veces se ve a flor de agua cuando vienen aquellas sardinas. O sea, Pampatar es un caladero de sardinas, ¿verdad? Sí, y fíjate, es un sitio privilegiado, ¿no? Y esa defensa nuestra por defenderlo de todas las cosas malas que puedan ocurrirle, es porque, como te decía antes, es una bendición que nos ha permitido sobrevivir esas condiciones tan difíciles del terreno, de la costa, falta de agua, el viento, la resolana. Todas esas cosas nos predisponen a que estemos mosca todo el tiempo para defendernos, ¿no? Ese quizás es el caladero más importante no solo de Margarita, sino de todo el oriente del país. Y del Caribe. Toda esa costa que va desde la punta de la Ballena hasta el morro de Punta Morena. Y todo eso era el dominio de la comunidad pesquera de Pampatar desde tiempos inmemoriales, ¿no? Ya hoy en día se le ha ido reduciendo. Hay una permisividad a la cual hemos combatido, y ahí no hemos podido ganar, se ha ido reduciendo el área de trabajo de los pescadores, y al día de hoy ya lo que le queda son unos 250, 300 metros nada más de playa donde ejercer sus trabajos, y en el área del mar es peor todavía la cosa. Pues ahí ese es un recaladero de diferentes especies pesqueras, sobre todo de la sardina, ¿no? Por estos días siempre se daba la circunstancia especial, misteriosa, de que llegaban los cardúmenes a la orilla de la playa, en toda la bahía, para que el pescador fuera a calarlos con facilidad. Y eso se le atribuía al favor del Cristo, ¿no? Del patrono de los pescadores. Y siempre ha sido así, unas veces más que otras. Pero cerquita de la fiesta. Sí, a veces se rompían la nariz con las piedras, las sardinas y los jureles y las carrachanas, porque venían como locas. Entonces la gente pensaba que sí, que era el Cristo que se los ponía ahí. A lo mejor. Sí, a boquetaco, como dicen los muchachos. ¿Y cómo llega ese Cristo a Pampatar? O sea, ¿cuál es tu historia, tu teoría, esa que ha compartido la oralidad? Porque no hay documento exacto, pero esa es la oralidad que se mantiene, ¿no? Sí, uno sabe que debió ocurrir un hecho real, verdadero, pero no se inscribió dentro de la relación histórica, nunca se hizo. Pero hay esa leyenda que se ha ido transmitiendo de manera oral entre los más viejos del pueblo, muy hermosa la leyenda que dice que salió de España, iba a la isla La Española, traía varios mercancías, entre santos, imágenes, y en mitad del Atlántico lo azotó un temporal fuerte y lo vino trayendo con las velas rotas, el timón averiado, prácticamente los trajo hasta el puerto de Pampatar. Ahí intentaron por 3 oportunidades salir y no pudieron,
porque se reeditaban de manera inmediata los problemas atmosféricos, los truenos, los relámpagos, el mar embravecido. Hasta que bajaron a las bodegas a ver qué era lo que podían llevar ellos, misterioso, y vieron un cajón de madera enorme que brillaba, y lo abrieron y era el Cristo, que ese Cristo iba para Santo Domingo. Y entonces, bueno, este es, y lo bajaron, lo montaron en una mesa, lo llevaron a la iglesia, lo metieron ahí y el barco pudo irse. Se calmó la tempestad. Se calmó la tempestad y el barco pudo irse con la seguridad de que venían a buscarlo después. Vinieron tiempo después y no pudieron llevárselo. Le crecieron los brazos, no pudo salir por la puerta, la mesa se puso pesada. Esas son las cosas de la fe, ¿no? Y hasta el día de hoy la gente lo acepta así. Pero hay datos muy importantes. En 1654, por ejemplo, hubo un barco que vino en arribada forzosa, pero este llegó al Morro de por la Mar, 9 de enero de 1654. Y venían una especie de escuela, de novicios, y se establecieron en la Asunción mientras arreglaban el barco y esas cosas. Que dice Felito que se llamaba Bon Viaje, que era... Francisco de Bon Viaje era el portugués, Sí, el barco era portugués, iba hacia unas regiones de Brasil. Cuando pudieron se fueron, pero tiempo después refirieron a algunos de los pasajeros que venían en el barco. Ellos aseguraron, según un encarte que publicó el diario La Hora en 1995, donde algunos de esos tripulantes decían que sí, que el Cristo que está en Pampatana había venido de él. Pero eso, para comprobarlo, imagínate todo lo que eso significa, ¿no? No, y esa parte de la tradición, eso es ya la historia oral que se ha convertido, o sea, decirle a un pampatarense de que ya esa leyenda ya no es así, sí. es como, bueno, ir a otra parte. Porque... Salvadorcito Villalba pretendió decir que había llegado en el año 1779 en un barco Santa Lucía, y esto, que venía de la isla Granada para Barcelona, por ese año. Pero Charo ya había investigado que en el año de 1774, 4 años antes, Rodríguez Pérez, aquel obispo de Puerto Rico, había donado 300 pesos para terminar el retablo del Cristo del Buen Viaje. Entonces, ahí se echó por tierra lo de Salvador Villalba. Por 1757 también Moreno de Mendoza, siendo gobernador, mandó a meter preso al cura de la Asunción y a su ayudante, porque vinieron a Pampatar a hacer una diligencia y se quedaron 8 días en la fiesta del Cristo del Buen Viaje. Y por ahí, por ese 757 también vino, estado por aquí, Fray Íñigo de Abad y la Sierra también. También Fray Íñigo. Ellos dicen algo por allí. Entonces, bueno, eso es una historia y una leyenda que se quedó en el pueblo, se quedó en la gente. ¿Cómo le quitas toda la gente esto? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Entonces debes tener, puede que aparezca documento, porque es todo lo oral, documento, sí. Pero no hay hasta el momento, por más escarbado que se haga, ¿no? Entonces, bueno. Nos faltan instancias donde ir a averiguar un poco más. En la iglesia se termina en 1748 y el busto que era el patrono de Pampatar, que era San Carlos Borromeo, era un busto de un obispo de Milán, sí, muy famoso, ¿no? En ese entonces lo pasaron a la iglesia en esa fecha, 1748, y ya para 1757 es que se habla del Cristo. Tú te preguntas, ¿dónde estaba el Cristo si llegó en 1654? Claro. 100 años después, ¿dónde lo tenían? Estaba de segundón en la iglesia, guardado en otro sitio. Son cosas que llaman a reflexión, ¿no? Sí, hay unos documentos que están por allí en el archivo de República Dominicana. Vamos a ver si nos prometieron por allí a ver qué conseguimos. Qué bueno. Bueno, estamos conversando con Julio Marino Luna, cronista del municipio de Maneiro, a propósito de la fiesta del Cristo de Buen Viaje. Ya regresamos. Mira,
Y continuamos con tu programa Con Sentido Insular, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Julio, ¿qué es para ti el Cristo de Buen Viaje? ¿Qué significa qué? Bueno, fíjate, para todos los de Pampatán, que más o menos de mi generación y las que siguieron, ¿no? Está inscrito como una verdad que lo significa todo. Todo lo referimos bajo la aquiescencia, el deseo de que Él esté presente en todo, ¿no? Así como significa para el pescador tanto, porque el pescador lo lleva en su barco, él cree que va en su bote, en su peñero, sentado en el banco de la mura, que es el banco que dirige, ¿no? Y lo lleva al pesquero, le consigue el pescado, lo cuida, le aparta las olas terribles de la mar, los vientos, y le cuida al mismo tiempo la mujer y los hijos en la orilla de la playa. Y él viene y desembarca, vende el pescado y le va apartando su parte a ese señor que va ahí con él, trabajando en su bote. Y por estos días de la fiesta del Cristo, eso lo reúnen entre las diferentes empresas pesqueras para hacerle sus festividades y comprarse el estreno, el pescador con los hijos y la mujer, y celebrar esta fecha que es tan importante. Yo soy uno de los que menos le pide al Cristo, por cierta experiencia, ¿no? Y por el hecho de que Él sabe lo que nos merecemos todos. Y estar con esa lloradera y esa pedidera, lo que sí hago yo es que converso con Él, ¿no? Como he visto a varios pescadores, yo he sido testigo de esa conversa de pescadores con Él, de tú a tú, sin esa normativa misteriosa uno se sorprende, se queda admirado de ese diálogo, porque no es un monólogo que tú oigas al pescador hablando solo, sino que tú sientes que es verdad que algo o alguien les está contestando. Y mantienen ese diálogo tan difícil, ¿no? de comprender, pero que existe y es así. Todos los de Pampatar hacemos eso en un determinado momento cuando las chiquitas nos llegan, ¿no? Cuando vemos a un amigo que tiene problemas muy serios y nosotros no podemos resolvérselo, entonces uno apela a esa instancia superior que casi nunca nos ha dejado en blanco, ¿no? Es una esencia para ustedes. Una esencia. Pero es verdad, el domingo bajaron el Cristo, ¿no? Entonces yo le decía a Miguel y que le cambió el rostro. ¿Es verdad que le cambia el rostro cuando lo baja? Sí, es asombroso. Yo estuve bajando el Cristo 44 años y cargándolo 45. Y por ahí hemos pasado infinidades de generaciones cargando por sentirlo. Es una cosa voluntaria y muy honrosa, ¿no? Esa condición. El cuerpo de cargadores del Cristo, eso que hablábamos de que no sabemos desde cuándo, lo ha venido cargando sobre su cabeza. Y grupos de personas que lo bajan de su altar mayor. Eso es desde tiempos, nadie sabe desde cuándo tenemos esa práctica. Sí. Y hasta el día de hoy se ha llegado en esa práctica. Hoy en día hicieron algunas reformas, ahora se llama Cuerpo Honorable de Cargadores del Cristo, están los bajadores del Cristo, pero todas forman parte de esa vieja tradición, que no se puede cortar de un tajo, sino que lo que se está haciendo ahora forma parte de lo viejo, ¿no? Bueno, Julio, sí, un placer tenerte aquí. Como decía, hay mucho que hablar, hay cosas, nunca falta un instante ni tiempo para hablar de la historia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias al equipo, magnífico lo que estamos haciendo. Y seguimos ahora con Miguel Sierra. Esta es una dupla imperdible en Pampatar. Cuando usted compre su dupleta allá en Pampatar, usted tiene que jugar a Miguel por una línea y a Julio Marino por otra. Esta es una dupla incuestionable, amigos míos los dos. Bienvenido, Miguel, como siempre, a Consentido Insular. ¿Qué te acuerdas tú, Miguel, qué hiciste tú cuando muchacho, Miguel?
Bueno, antes que nada, Bernie, debo darte las gracias por esta nueva oportunidad que me da el programa Con Sentido Insular, porque si lo insular no tiene sentido, no valemos nada. Así es. Bueno, de muchacho, Bernie, yo pescaba mucho por la orilla de la playa, porque mi papá era pescador, entonces por orilla de la playa se pescaba mucho pámpanos, roncadores, anchovetas, cagalonas, y me fascinaba eso, pero esa pesca yo la regalaba a ciertas personas que estaban por allí, porque no había razón de llevarlo, porque mi papá traía carite y pargo, carayana, judel, anchoa, no hacía falta, pero a uno le fascina el pescar, sentir el templón Del nylon. del anzuelo. Y en lo que refiere a juego, nunca me gustó el béisbol, le tenía miedo a volar. Pero sí hice trompo, sí jugué trompo, jugué barquito de hojalata. Eso lo quería preguntar, Miguel, porque tú después quisiste recrear esa diversión Sí, de ustedes. Hicimos una vez un concurso, un festival de botecitos de hojalata, y nosotros por la orilla de la playa remolcábamos nuestro barquito ahí, y en los barrancones de arena, voladores. A mí me gustaban mucho hacer los voladores. ¿Pero le ponías hojilla a la rabera? Sí, cuando le poníamos hojilla. Es una maldad, picar, simple y llanamente por después ir a capar lo que llamaban el hilo, ¿no? En estos días que están floreciendo los puy, ¿no? Los puy, los guamaches, ¿no? Y decíamos que, yo coloqué por ahí, decía, me acuerdo, la horqueta china, la eran buenísima la de puy, ¿no? Sí, no llegaste a hacer China para ir? No, yo sí hice China, pero nunca la hice de Puy, porque el Puy estaba más lejos, pero sí la hacíamos de Guatacares, de Guatapanare, lo que se conoce como dividible. Bueno, armé bastante lazo alzapié para coger perdices. Mi papá nació por los lados de ahí, de el canódromo, por ahí, y eso era retama y carcanapire, Guatapanare. Y entonces armábamos muchos lazos para coger perdí y conejo y tortolita. Cerca de donde estaba la casa donde nació mi papá había un pozo, y nosotros lo cercábamos a las pobres tortolitas para Tú eres una mezcla de pampatar con los robles. O sea, no había tiempo que la gente de los robles, parece que había como cuestiones con pampatar. ¿Cómo llevaste tú eso, güey? Bueno, mi papá se crió ahí, como le estoy diciendo, pero también en la playa de Moreno. Yo tenía un bote en Moreno, se llamaba La Fortuna el bote. Y mi mamá se crió también ahí por los lados, por una tía. Y bueno, cuando iba a la playa, me imagino que mi mamá tuvo que haber sido una mujer muy bonita, porque era blanca. Y entonces mi papá a los 16 años le enamoró, y se casó como a los 18 con ella. Y hay algo muy, digamos, es que a mi papá lo acompañaba un hermano de crianza a los robles a pelar la pava. Cuando se pelaba pava. Sí, ¿cómo no? Y entonces, porque decían que en el camino de los robles para empatar salía unos espantos, salía un perro con una luz en el rabo. Y ese hermano de crianza de mi papá se llamaba Manuel Real, era un atarrayador, pero extraordinario. Corría por la borda del bote, atarrayaba por la orilla de la playa. Yo lo acompañaba bastante. Bueno, y entonces él acompañaba a mi papá para allá, para los robles, y terminó enamorándose de una hermana de mi mamá. Ay, no vamos a meterla aquí en la farándula. Bueno, ya regresamos con Sentido Insular, en esta parte hablando con Miguel Serra, patrimonio cultural viviente, músico, pescador, ya lo vamos a conocer más. Ya regresamos. Continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Nueva Espartana. Aquí han estado más de 30 personas con nosotros
Esto es un recorrido que se hace desde el cariño, desde la identidad. Hoy en este programa especial porque estamos ya en las puertas de la fiesta del Cristo del Buen Viaje. Ese, el viejo, como le dicen los pescadores, es un sentimiento que solamente lo pueden expresar la gente de Pampatar. Por eso hoy nos acompañan Julio Marino Luna, cronista del municipio, historiador, un hombre de fuerza, de empuje y de defensa. Y también su llave imperdible, Miguel Serra. Miguel Serra, también Patrimonio Cultural Viviente del Estado de Nueva Esparta, pertenece a la agrupación Cuerdas Espartanas, Patrimonio Nacional, que una familia de gente música. Miguel, ¿qué recuerdas tú de ese Pampatar de muchachos? Ya, el Pampatar tuyo ese que lo pateaste, que viviste, ¿qué recuerdas de ese? Mira, voy a hablarte en el sentido de la música, ¿no? Esa, cerca de la casa donde yo nací, ahí en la calle Luisa Cáceres de Arismendi, estaba la de Chuchu Velázquez. Y Chuchu era un humilde pescador que tocaba cuatro y cantaba. Y cuando él se acercaba el mes de diciembre y quería formar una parranda, se sentaba al frente de esa casa en una piedra, sacaba sus cuatro encintados, que por cierto Efraín Subero le hizo un libro a ese cuatro y a ese personaje, se llama El Cuatro de Chuchu. Bueno, y yo veía, ahí se le iban acercando el que tocaba el furruco, el que tocaba la maraca. La parranda improvisada. Sí, bueno, pero esa parranda duraba hasta el otro día, terminaba con un sancocho de gallina, o de pato, o de pescado salado, que Chuchu traía de tierra firme, porque él iba mucho a echar filete allá a tierra firme. Entonces ahí yo me fui entusiasmando con la cuestión de las parrandas. ¿Sí? Y a veces me ponía con ellos, los oía cantando los poros, las malagueñas, las gaitas. Me acuerdo que él cantaba mucho una canción que se llamaba El Parrandero. Soy el parrandero, caramba, soy el parrandero feliz. Por eso me siento sabroso. Era muy... Esa casa era como especie de un club. Bueno, ese por la parte de... Y la otra parte, antes buscar leña, iba con mi mamá a buscar leña, a buscar agua a la plaza. Y como ya dije antes, la pesca, pues, pescando con los muchachos ahí, la escuela, los voladores, mis hermanos. Desde muy temprana edad, ya a los 12 años, ya yo cantaba aguinaldos por allí. Y en estos días me conseguí en la Asunción a un hijo de el Morocho Martínez, me estaba recordando cuando fuimos a Carúpano, a un festival de aguinaldos que hicimos, una invitación que hizo el padre Lezar García. Competimos con esos grupos de allá de Río Caribe y de Carúpano y quedamos de tercero. Imagínate. Cuando yo digo que tengo 60 años en la música, hay gente que no lo cree. Me relaciona de Cuerdas Espartanas para acá, claro. Pero de Cuerdas Espartanas para atrás. Ya hay una vida. ¿Cómo nace Cuerdas Espartanas, Miguel? Nace, Cuerdas Espartanas cumple mañana, primero, 54 años de ser fundado. Ya el grupo existía antes de conocer a Jesús Ávila, como te dije, con Luis Lunar, William Silva, Benito Ramos, Damaso Indriago, mis hermanos y yo. Pero yo tenía muchas intenciones de incorporar a Jesús Ávila en el grupo. Y Jesús estaba en La Guaira, y dio la casualidad que en unos carnavales en Pampatar, en el año 71, Jesús llegó a una fiesta que había en la calle con su primo hermano Eusebio Ferrer, ese que dice Chucho Ávila, con aquel sol caliente marchaba el Chevo, ese personaje. Bueno, y le pregunté, Chevo, ¿ese es Jesús? Sí, ese es Jesús Ávila. Lo abordé, le planteé la idea de hacer un grupo. Él fue a Caracas a buscar la camioneta, la famosa camioneta. La pana. Las panas, como dicen los robleros. Y en el Pinar también le llaman pana. Pana, sí. Bueno, total es que cuando él regresó, formamos la agrupación, pero ya el 1 de mayo, celebrando el cumpleaños de William Silva, nos llegó una mandolina que me trajo mi padrino Barulio Carrillo, que venía para la fiesta del Cristo.
Bueno, por eso nosotros tomamos el 1 de mayo como la fundación de Cuerdas de Espartana. No le pusimos el nombre en ese momento. ¿Cómo fue la cuestión del nombre? Que dijeron que era Jesús Ávila. Bueno, sí, no, Jesús después, cuando ya empezamos los ensayos, ya teníamos varios días ensayando, él se apareció con una lista de nombres y entre esos estaba el nombre de Cuerdas de Espartana. ¿No te acuerdas de los nombres? Sí, varios nombres, tradición insular, el Oñerito, cualquier cantidad. Y decidimos por Cuerdas de Espartana. Entonces Jesús estaba trabajando en la línea aeropostal como repartidor de encomiendas y lo consigo en la calle Guevara de Por la Mar, no habían hecho el bulevar. Y me dijo, caramba, tantos nombres buenos que yo llevé ahí en ese... Y ustedes vinieron a coger Cuerdas de Espartana. Le dije, bueno, tú lo llevaste, no tenías intenciones y no lo hubiera puesto en la lista. Además, democráticamente decidimos que fuera Cuerdas de Espartana. Bueno, desde entonces Cuerdas de Espartana y estamos cumpliendo mañana 1 de 54 años. 54 bueno. años. Ustedes lo reconocieron por a nivel nacional como patrimonio. Patrimonio, sí, el Ministerio de la Cultura nos reconoció como patrimonio inmaterial de Venezuela. Miguel, o sea, hablando de Jesús Ávila, ¿cuál es la canción que a mí más te gusta a ti de Jesús Ávila? Mira, la canción que más me gusta a mí de Jesús Ávila, por supuesto que el Salinero me identifica mucho y es el himno de Cuerdas de Espartana. Cada vez que nosotros vamos a tocar una parte, arrancamos porque ya la gente se prepara y dice, mira que tienen que cantar Salinero. Para mí la canción más hermosa, que tiene una letra muy profunda, es el Yaurero. El Yaurero. Y de protesta. Sí, y de protesta, porque fíjate una cosa, hay que interpretarlo cuando Jesús dice, dichoso tu Yaurero omnipotente, que convives en paz con tus espinas, desconociendo el mal que va sonriente, recitando el poema de tu ruina. ¿Quién puede vivir en paz con unas espinas? Cuando uno de los martirios de Jesucristo fue haberle colocado una corona de espinas. Claro. Imagínate. ¿Ah? Y entonces dice, desconociendo el mal que va sonriente, es la máquina escocida que venía cuando estaban haciendo la avenida 4 de Mayo y al sector de la otra sabana, y el yaurero que estaba en el conuco de mi abuelo Bernabé, un yaurero gigantesco, omnipotente, lo iba a tumbar. Cuando ya a mediodía le iba para su casa o en la tarde, y el yaurero estaba en el suelo. Que el otro, una cuestión de yaurero que el... Alégrate, yaurero, en las mañanas, porque vas a estar triste al mediodía. O sea, que ya lo iba... Mira que está cubierta la montaña con nubes blancas bañadas de alegría. La sierra estaba... Bueno, estamos con Miguel Serra, Patrimonio Cultural Viviente del Estado de Nueva Esparta, amigo mío, en tu programa Con Sentido Insular. Ya regresamos. Continuamos con tu programa Con Sentido Insular, hoy con el cariño y el amor del Cristo de Buen Viaje, la sal de Pampatar y toda la playa de la bahía, esa bahía hermosa que nos ve todas las mañanas despuntar el sol. De ahí es Miguel. Miguel, ¿qué te enorgullece a ti de ser pampatarense? Mira, por supuesto que Pampatar, mira, te voy a decir una cosa. Pampatar no se parece a nadie. Pampatar se parece a Pampatar. Y nos gusta así con sus calles, con sus plazas, con su castillo, con sus monumentos históricos, con su salina, con su Cristo del Buen Viaje. Y no queremos que nos lo cambien, porque nosotros no tenemos nada que envidiarle ni a Punta Cana, ni a Sevilla, ni a Cartagena de India. Lo queremos así como está. Ni a pesar de poca gente ahorita ni al modernismo. No, nosotros queremos, como no, que nos lo mantengan limpiecito, que acomoden sus plazas, que acomoden sus calles. Nos encanta, pero que nos los dejen así. No queremos que nos lo cambien porque no le estamos envidiando a eso. Le podemos envidiar a esas otras ciudades el respeto
y el cuidado que tienen por su patrimonio. Eso sí se lo envidiamos. Pero no quiero que nos cambien en nuestro pueblo, queremos verlo así. El siempre. Pampatar que está tatuado en tu corazón, ese es el tuyo. Así es. Y ahí en Pampatar está, o sea, el Cristo del buen viaje, Miguel. O sea, ese Cristo que tú tanto amas. ¿Qué es para ti el Cristo? Bueno, casi que me da como un sentimiento, es decir, tú hablaste anteriormente de lo que es la bajada del Cristo. Mira, bajar el Cristo, cuando tú dices que le cambia el rostro, ya te voy a decir por qué cambia el rostro. Por supuesto, cada quien lo ve diferente. Hay gente que te dice, el Cristo está triste, el Cristo está alegre, el Cristo está sonriente. Bueno, eso depende del ánimo de la persona, ¿verdad? Porque hay algo que te motiva a que lo veas así. Cuando el Cristo lo bajan, le quitan la corona de espinas y le quitan las potencias. Para poderlo bajar, le quitan. Y entonces tú lo ves. Está más liviano, está más liviano. No, bueno, imagínate tú. Algo debe empezar tener una corona de espinas metida entre las sienes. Sí, entonces esa es la razón por el cual, porque ojalá que tú nunca has estado en una bajada del Cristo. No. Bueno, no puede, yo creo que con el favor de Dios el año que viene va a ir para que veas lo emocionante que es eso cuando tú ves que el Cristo viene bajando de mano en mano y llega un momento cuando lo introducen la pata de la cruz dentro de la mesa, porque hay un hueco ahí que le dicen boca de lobo en los barcos, que es por donde introducen el mástil. Y entonces el Cristo, cuando viene baja, lo traen de mano en mano, lo introducen, y el que está allá al frente lo ve, no nosotros, que el Cristo se pierde, porque la mesa lo tapa. Y después cuando interesan la mesa, entonces la gente lo ve cuando el Cristo viene apareciendo otra vez. ¿Y cómo lo ves tú en tu corazón, Miguel? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, con mucho sentimiento. Pero más o menos dile a la gente ahí, porque yo he hablado contigo, a mí me gusta, cuando tú me lo dices. Dilo. Eso es algo indescifrable, lo que uno siente. Yo he tenido la oportunidad de tocarlo, pero no sino por alguna circunstancia, de levantarlo así, de levantarlo. El Cristo puede tener un peso como de 12 kilos, la imagen sola, porque ese es un cedro muy liviano y es hueco, y cualquiera me puede preguntar, ¿y cómo sabes tú que es hueco? ¿Y cómo sabes tú que es liviano? Te digo que es liviano, porque una vez lo quitaron de la cruz y yo tuve que aguantárselo hacia el restaurador, porque algo tenía que hacerle allí. Lo que sí pesa es la cruz. Pero he estado como en otras ocasiones que montarnos en la mesa, y una vez me dijo una señora que me vio montado en la mesa y me dijo, ay, usted es un privilegiado, quisiera yo estar en su lugar allí con el Cristo. Yo le dije, bueno, ya nosotros lo vemos de una manera diferente, pero te digo que al Cristo no hay nadie que le detenga la mirada. Han tratado, pero no. Y el poema de Rosa Acosta cuando dice, ¿qué me dices, imagen? ¿Qué palabra quedó girando en el gesto entreabierto de tus labios? Fíjate, esas 4 palabras que hay ahí, todo lo que significa. Ese del Cristo para el pescador. Imagen. Bueno, Miguel, ya estamos en la parte esta de las festividades. ¿Cuáles son como tú formas parte de esa junta, esas de las que están más cerca allí? ¿Qué van a hacer ahorita qué actividades hay por ahí? Bueno, en la parte cultural, mañana 1 de mayo va a haber un concierto de tipo coral en el Castillo San Carlos Borromeo, digo en el santuario, corrijo. Luego más tarde va a haber el 15º canto de Galerón al Cristo. Va a cantar Ángel Marino, va a debutar después de su venida de allá de Chile. Lo vimos, por cierto, como estábamos montando en el autobús, estaba Ángel Marino ahí en Pampatar. Y el 2 es la víspera
después del Santo Rosario y de la Eucaristía, va a haber el 16º canto al Cristo que organiza nuestra amiga Mayita. Ajá. Sí, Mayita, ella tiene ya 16 años haciendo este canto. Eso lo hacen dentro del santuario. Por ahí han pasado cualquier cantidad de cantantes nuestros, de músicos. Ya va a haber los bailes populares que hacen en la plaza. El 3 de mayo hay lo que llama el cohetazo, que es un homenaje que le hacen los pescadores del sector occidental, lo que significa la calle Nueva Cádiz y la calle Luis Acá, cerca del sector donde yo vivo. Allá a las 5 de la mañana hay una misa de la Aurora. Y cohetes por demás. Ahí presentan también algunas cuestiones folclóricas. Ya a las 8 de la mañana en el santuario, ahí va a haber una misa en la orilla de la playa. En el santuario, ahí a las 8 de la mañana, la misa eucarística. Y a las 10 de la mañana es la misa solemne. Esa misa solemne se hace en la Plaza de Armas, ahí al frente de la alcaldía. Al terminar la misa va a actuar el grupo Imagen. Ah. El grupo Imagen está integrado por Emilio Serra, Jesús Salcedo, Jorge Itriago, Jesús Salcedo y este servidor. Vamos a actuar allí y después va a venir el baile, tú sabes. Sí, ya la... Bueno, Miguel, esto en realidad ha sido... En la tarde ya es la procesión del Cristo. Ya ¿Pero la procesión siempre sacan el Cristo original o...? No, el Cristo original. La gente debemos entender de que algún día, a lo mejor no lo voy a ver yo ni Marino tampoco, que no se va a ir a sacar más. El que se va el que lleva en el barco, se verá que ese no es el original, el que llevan en la... Ese es el 4. No podemos decir que es una réplica, porque réplica sería algo exacto, 100%. Pero este es una imagen que se mandó a hacer y en algo se parece al... Es más pequeño, ¿no? No, el mismo tamaño. Lo hicieron del mismo tamaño, pero tiene ciertas cuestiones que no... Bueno, no Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación. De nada, Bernie, cuando quiera. Yo, cuando me invitan a un programa de radio, de televisión, nunca me niego, porque es muy importante. Fíjate que la gente le dice a uno, te envidio. Y yo le digo, ¿y qué me envidia? Que te veo por televisión, que te veo en la radio, que te veo en las redes, que te oigo. Y que Dios te dé mucha salud porque sigas así. Muchas gracias, Te Bernie. quiero mucho, ¿verdad? Ok. Hasta ahora.